viendo espacios hiperconectados, con nuevas formas de intervención social, con nuevas formas de concebir y de gestionar los servicios públicos, donde estamos también, según decía The Economist recientemente, en vísperas de una tercera revolución industrial, a raíz de los cambios que potencialmente puede introducir la digitalización de los procesos de fabricación en la industria, en los modos tradicionales de producción industrial, lo que pues, ahora se empieza a llamar Open Fabrication, que más o menos resumía Anthony Townsend en un informe muy reciente para el Instituto para el Futuro, donde decía algo así como que en la próxima década vamos a tratar los átomos como hemos estado tratando los bits en la década anterior, ¿no? Digamos, esa llegada, esa irrupción masiva de la digitalización en el mundo de la industria. Pues bien, en todo eso, que bueno, pues son palabras un poco abstractas y complejas, si uno no es muy especialista, pero que significan un cambio increíble y profundo. En esos cambios se producen siempre momentos de ruptura, hitos de discontinuidad. Nunca esas transformaciones son, digamos, graduales, ¿no? Y en un proceso continuo, sino que se producen hitos en los que pasan cosas concretas que producen un salto adelante en alguna dirección. Desde luego yo creo que Arduino es uno de esos momentos, ¿no? En la medida en la que pues, trae de alguna forma el paradigma de lo que significó el software libre pues, al mundo del hardware, al mundo de los átomos. Esa caída repentina de las barreras del hardware, la ruptura de la caja negra de la tecnología, diciéndoles a las grandes compañías esto lo podemos hacer nosotros también, de alguna forma, y simplificando mucho, pero es un cambio radical muy importante porque conduce sobre todo a incrementar espectacularmente el potencial del empoderamiento ciudadano, que los ciudadanos estén más capacitados para ser y convertirse pues, en ciudadanos verdaderamente libres y autónomos y capaces de alguna forma incluso de defenderse y cuando no, pues de aprovechar al máximo, pero de acuerdo con su propio interés, toda esta ola tecnológica que nos invade de alguna forma, ¿no? Este mundo está cobrando toda una nueva forma y una de esas formas nuevas es ese Internet de las cosas de la que nos va a hablar David, que creo que es el mismo quien decía que esta va a ser una revolución mayor que la propia revolución que trajo la web a mediados de los 90, ¿no? Y es un mundo que, es verdad, que ese mundo de hiperconectado, de máquinas que se hablan solas por todo el mundo, en todos los contextos, podría ser una pesadilla, pero gracias al trabajo ya visionario de gente como David, pues también puede tener un rostro humano. Y yo creo que ese es el valor que, ya digo, para mí, que no soy tecnólogo, le veo a él. He contado esto porque no quería contar mucho de David, porque entiendo por lo que veo que seguramente lo conocéis todos mucho mejor que yo, pero por si alguien se ha despistado, repetir lo que se sabe de que David Cuartes es zaragozano, es ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad de Zaragoza, estuvo trabajando en Alemania, en Múnich, creo, y terminó recalando para hacer su tesis en la Universidad de Malmö, donde ha trabajado intensamente todos estos años en materia de nuevos medios, es investigador del Centro de Nuevos Medios MEDEA, es el nombre. Y en 2005, pues como decíamos, junto con Massimo Banzi y David Mellis, fue el creador de Arduino, del que no diré nada porque seguro que lo que diga es más o menos equivocado, pero de cuyo impacto, y con esto termino, pues no cabe duda. Yo en ese sentido me gusta fijarme cuando uno viaja fuera de España o cuando pues navegas por medios internacionales, etcétera, pues bueno, gusta fijarse cuando ves a uno del pueblo, y cuando hablo del pueblo hablo de, pues en este caso de España, ¿no? Del conjunto del país. La verdad es que David tiene una relevancia internacional impresionante. Es verdad que en algunos casos pues sectorizada, porque pues a veces son conceptos o áreas muy específicas, pero una relevancia internacional notable, que va desde el hecho de que yo creo que pocos paisanos, y vuelvo a decir paisanos nacionales, hayan aparecido extensamente reportajeados en Wired, que bueno, pues aunque yo creo que está un poco en decadencia, pero en fin, sigue siendo o ha sido la Biblia
de la revolución digital en todo el mundo, o incluso hasta anécdotas, como le contaba hace un momento a David, pues yo recientemente estaba en una conferencia sobre Smart Cities que organizaba Telefónica, y un muy alto directivo de Telefónica, pues, en fin, para explicar y convencer a la audiencia que tenía delante de lo en serio que esta gran compañía se estaba tomando el fenómeno de las ciudades inteligentes y de que cómo estaba en vanguardia de todo, contó que acababan de firmar un contrato con una empresa que se llama Arduino. Es bastante obvio que este hombre no sabía de qué estaba hablando, pero luego le habían dicho que eso era, bueno, en fin, la noticia más importante de Telefónica en el primer semestre del año, ¿no? Y bueno, eso es anecdótico, pero realmente nos da pistas de la profundidad que en sectores y en ámbitos muy concretos, pero de gran penetración internacional, tiene el trabajo de David. Con lo cual, pues decir que es un lujo, como siempre, estar aquí. Tenemos además mucha más gente que en alguna otra conferencia anterior de David en Zaragoza, con lo cual yo creo que, en fin, también vamos siendo un poco capaces de extender más la idea del valor de su trabajo. Y, en fin, no me como más tiempo, simplemente decir que David se tiene que ir a Madrid, tiene que coger un tren a las 8:24. Esto dicho en mérito suyo, en el sentido de que él, sobre todo, no quería, bajo ningún concepto, cancelar o retrasar esta conferencia. Él dijo, bueno, pues la adelantamos un poco y damos la conferencia, pero eso quiere decir que a las 8:45 tendremos que parar sí o sí. Entonces, hay 55 minutos por delante, los puede consumir él solo, tiene todo el derecho, o si termina antes, habrá ocasión pues para preguntas, para comentarios, etcétera. Con la ventaja y la tranquilidad de todos, y no hay forma de tener mucho diálogo, que David vuelve mañana a Zaragoza y pasado mañana en este mismo edificio participará y tendrá otra ponencia, creo que más extensa, para hablar de sus cosas y de sus inventos, y desde luego habrá, en fin, oportunidad para mucha gente poder hablar con él y preguntarle. Así que nada más, David, bienvenido y adelante. Gracias. Esta es la presentación más larga que han hecho de mí jamás. Te vienes luego a la tele y tú me presentas porque el presentador no lo hace bien. Bueno, soy David y trabajo para toda esta gente en una u otra forma. Soy investigador independiente y llevo 10 años con la tesis doctoral, para desgracia de mi madre, que está en primera fila. Entonces, yo trabajo con diseño interactivo y lo que nos atañe a la charla de hoy, diseño interactivo tiene que ver, teniendo en cuenta que nuestras herramientas son digitales, cómo podemos conectar lo físico con lo digital. Yo siempre digo que vivimos rodeados de ordenadores, y esto no es algo que yo he inventado, vivimos bajo el paradigma de la computación ubicua que presentó Mark Weiser a finales de los años 80, y según él llegaría un momento que habría más ordenadores que personas o computadoras que personas. En este momento hay más computadoras que personas, por lo menos en el mundo civilizado, y aunque mucha gente piensa que no tiene delante un ordenador digital, tiene delante un ordenador digital. Desde el horno microondas al ascensor, al coche, estamos rodeados de ordenadores digitales que funcionan de una forma u otra. Y los diseñadores interactivos trabajamos en buscar la forma en cómo trabajar o cómo operar estos ordenadores de una forma que no sea solamente el teclado y el ratón. Entonces, de cara a poder trabajar con eso, en el año 2005 creamos la plataforma Arduino. La plataforma Arduino se presenta muy rápidamente. Es un ecosistema de diferentes partes que consiste en un sistema de hardware que muchos creo que ya conocéis, un sistema de software que sirve para programar ese hardware y un sistema de documentación que no tiene nada especial en cuanto a tecnología, sino página web que contiene información generada por nosotros y por toda la comunidad de usuarios. Cuando pusimos esto en la red, resultó que muchísima gente se interesó porque, por una parte, el sistema no estaba pensado para gente con conocimientos tecnológicos previos, y por otra parte, nunca pensamos en darlo como algo muy finalizado. Entonces, mucha gente pudo sentir que se apropiaba de alguna forma de esta plataforma, ¿no? El hecho de que no esté completamente terminado y que sea suficientemente fácil entrar a utilizarlo hace que mucha gente lo adopte. Así empezó a surgir la comunidad de usuarios de Arduino, que ahora mismo suma algo así como a 1 millón de usuarios únicos por mes, ¿no? Esta es más o menos
en grandes rasgos las cifras que presentan la comunidad de Arduino. Pero bueno, hoy estamos aquí para hablar de otras cosas. Estamos aquí para hablar de un ecosistema de sistemas conectados a la red. Hay un montón de formas de trabajar con electrónica y en concreto estamos aquí para hablar de lo que se llama la Internet de las Cosas. Entonces, la Internet de las Cosas es un sistema relativamente complejo. Surge desde muchos puntos de vista. Surge desde un punto de vista académico que intenta extender la idea, el paradigma de la computación ubicua, que establece que habrá más computadores que personas, a la idea de que esos computadores además estarán conectados a la red, lo que ahora llamamos la nube, y que a través de esa nube podrán comunicar entre sí, podremos agregar sus datos y podremos compartirlos de una forma u otra. Ahora bien, ese es el paradigma, o por así decirlo, académico. Por otra parte, diferentes tipos de empresas tienen diferentes tipos de intereses y los empujan de una forma u otra. Por ejemplo, no sé si conocéis, pues si ustedes conocéis a Ericsson. Bueno, pues el responsable de Ericsson dijo que habría 50 billones de objetos conectados. ¿Cuántas personas hay en el mundo? Espera que las cuente. 7 billones, ¿no? Vamos, como 7 objetos conectados por persona. Bueno, pues en el mundo occidental no está demasiado lejos de la realidad ahora mismo. El asunto es cómo conseguir que haya tantos objetos conectados. Y diferentes empresas, por ejemplo, las operadoras de telecomunicaciones, tienen diferentes intereses. Las operadoras les interesa que todo se haga a través de sus redes de datos, bien sea sus redes wireless, como por ejemplo GSM, GPRS, 3G, bien sea sus redes conectadas, etc. Y os podéis imaginar diferentes nombres de empresas que no voy a citar. Entonces, una cosa es cómo vamos a conectar esos objetos a la red. Puede ser a través de esas redes inalámbricas o puede ser a través de una Ethernet desde casa, puede ser a través de una Wi-Fi, puede ser una red Zigbee, etc. Luego, también qué tipo de dispositivos vamos a conectar. Si lo pensáis, ahora mismo no sé qué interés puede tener conectar el microondas a Internet. Uno de los grandes ejemplos de todos los despachos de ingeniería, siempre desde el año 99 que yo trabajaba estudiando microcontroladores, el primer ejemplo que todo el mundo quería hacer era la máquina de café conectada a Internet. Porque nadie se quería levantar de la silla para poner en marcha la máquina de café. Lo que nadie pensaba es que todo el mundo tenía que cambiarle el polvo del café a la máquina de café, ¿no? En algún momento alguien tenía que levantarse. Y ya no solo eso, sino además a recoger las tazas. Entonces, como veis, hay situaciones de uso que no tienen demasiado sentido. Y yo trabajo muchísimo en buscar nuevas situaciones de uso. De nuevo, si tomamos el ejemplo de la red GSM. La red GSM es una red que en teoría está en desuso, porque estamos utilizando tecnologías cada vez más potentes, 3G, 4G, etc. Como sabéis, cada vez que una tecnología entra en obsolescencia, los gobiernos ponen mayores tasas sobre esas redes para que las empresas hagan una migración paulatina hacia las nuevas redes. Eso nos ofrece, en el mismo ancho de banda, en teoría, mejores servicios, mayor velocidad, etcétera, etcétera. El asunto es que la red GSM es la red más extendida en todo el mundo, después de la radio AM. Llega literalmente a casi todas partes, quitando China y algunas partes de Estados Unidos. Entonces, esa red que está tan extendida es una red potentísima para ofrecer otro tipo de servicios. Y las operadoras de telefonía tuvieron la idea de inventar lo que se llama la comunicación máquina a máquina, o machine to machine, o M2M. Entonces, imaginaos, desde un punto de vista de la ingeniería, imaginaos que diseñáis un aparato para controlar el riego, que se controla a través de GSM. Lo diseñáis en España, pero lo podéis vender literalmente en cualquier parte del mundo, como producto. Lo único que le falta es la capacidad de conectar a la red. Pues bien, Machine to Machine es el negocio, es la línea de negocio que establece cómo tú vas a poder dotar de una tarjeta con datos a tu dispositivo para poder fabricarlo aquí, mandarlo, por ejemplo, a Argentina y que en Argentina un granjero lo conecte a su sistema y pueda, desde su teléfono, lanzarle el comando de que esa cosa riegue. Si os habéis fijado, nos hemos saltado el paso de tener que buscar un operador de telefonía en Argentina, meter la tarjeta, no, todo sale de fábrica ya hecho. Un ejemplo muy claro de que funciona de esta forma son, por ejemplo, los coches. Si vosotros compráis un Volvo lleva una tarjeta SIM de Telenor dentro. Y tú puedes contratar el servicio de que tu coche se conecte a la red de datos para reportar, por ejemplo, incidencias.
tienen dos sistemas diferentes. Uno que es el de alarmas, que es cuando se lanza el airbag, tu coche lanza un mensaje automáticamente a la policía y lanza tu posición por GPS. Y tiene otro que es más actualizaciones sobre la marcha, servicio técnico sobre la marcha, etc. De nuevo, eso es un negocio que está basado en el machine to machine, que no es nada más que un paquete de datos que Volvo contrata con Telenor en Suecia y lo vende en todo el mundo. Entonces, mientras haya red GSM o GPRS, tu coche va a poder ser capaz de lanzar datos hacia la red y poder reportar hacia Volvo. Pues bien, esto en dibujo sería algo así. Tienes una red y dentro de la red puedes añadir flotas, por ejemplo, una flota de bomberos, las ambulancias. El problema es que sobre esa red también hay teléfonos móviles de mucha gente, de muchísima gente, de muchísima gente y de muchísimas marcas. Y el problema no es ese, el problema es que además sobre esta red queremos empezar a añadir sistemas de riego, lo podéis imaginar vosotros mismos, ¿no? Cualquier objeto que queráis conectar, incluso esa máquina de café que queréis que se conecte. Bien, pues uno de los grandes problemas que tienen las operadoras es que en el fondo no son capaces de soportar esto, por varias razones. Una es que es económicamente inviable, porque las operadoras pagan por objeto conectado, y la otra es que es tecnológicamente muy complejo soportar tantos dispositivos conectados constantemente. Aparte, las redes luego se extienden sobre áreas muy grandes y las operadoras pagan por canal de transmisión y por la superficie que cubren. Entonces, por ejemplo, puede que no sea rentable dar una conexión de datos, puede tener sentido en mitad del Pirineo, pues a lo mejor sí o a lo mejor no. Claramente tendría sentido en una zona de regadíos, donde vamos a poner esos aparatos de riego, pero si los regadíos no ofrecen suficiente negocio a la telefonía, no le va a interesar. Bien, ahora voy a dar un par de ejemplos para la gente de la calle, porque creo que he entrado demasiado en aspectos técnicos y mi intención realmente era asustar, ¿no? Decir, bueno, es que todo esto es muy complejo, porque hay muchísimos aspectos. Tienes que hay sistemas, hay empresas, hay infraestructura, hay tarjetas SIM, hay que pagar por las tarjetas SIM. Bueno, lo puedo explicar fácilmente. Yo pongo el ejemplo de mi abuela. Y bueno, como están aquí mi madre y mi tía, pues creo que corroborarán la historia. Mi abuela cumplió 84 años antes de ayer. Y siempre mira por la ventana y dice, uy, hace sol, voy a salir a la calle. Lo que pasa es que hace sol, pero igual hay 4 bajo cero. Y claro, a los 84 años, el riesgo de que pilles una enfermedad es bastante alta. Sin embargo, no sería muy sencillo hacer un reloj despertador como el que todo el mundo tiene en la cocina o en el dormitorio, lo que sea, que además te diga la temperatura exterior y que además te recomiende, sería interesante que te pongas la chaqueta. Bien, esto, como os podéis imaginar, tecnológicamente no es muy difícil de hacer. Consiste en unir el servicio del reporte del tiempo con el reloj despertador y añadir una tarjeta de datos, porque no esperéis que mi abuela tenga una conexión wifi en casa. Ese es el asunto. El problema es cómo se conecta este usuario a la red que sea. Entonces, realmente la red de telefonía tiene muchísimo sentido en ese escenario de uso, porque es la que llega a todas partes prácticamente. El problema es que yo, como diseñador de reloj despertador, no puedo llegar y poner una tarjeta SIM en un reloj despertador y venderlo, porque ¿cómo voy a pagar por la tarjeta SIM? ¿Cómo voy a pedir a esta señora que pague X euros cada mes por su tarjeta SIM? Lo que tenemos que tener es algún sistema de pago en el que la gente prepague una cantidad de datos en esa tarjeta por una cantidad de tiempo relativamente larga. Pues bien, hay aparatos que ya tienen esa disposición, por ejemplo el Kindle. Cuando tú compras un Kindle, cuando tú te dedicas a bajarte un libro y te lo bajas por la red GSM, tú no te das cuenta que estás bajando un libro que estás viendo por la red del móvil. Pero este dispositivo tiene una tarjeta SIM dentro. Bueno, siempre que sea de los que están conectados, los que son por Wi-Fi obviamente no. ¿Ves? Lo que hizo Amazon en este caso fue, como tienen tanto volumen de venta, consiguió negociar con las grandes empresas de telefonía que le dieran tarjetas SIM con las que poder lanzar sus aparatos en todo el mundo. El gran inconveniente que hay es que el pequeño fabricante de despertadores que va a hacer 10.000 despertadores no puede tener acceso a esta línea de negocio. Ese es el gran inconveniente que hay, el gran problema que hay para que la Internet de las cosas funcione de forma inalámbrica en cualquier parte con el usuario medio.
Bueno, la gran pregunta es, ¿y ejemplos de objetos conectados que funcionen con Arduino? Pues hay un puñado de ellos. A mí me gusta mucho mostrar este caso de Sebastián, que el año pasado tomó una alarma de terremotos, que es una alarma estándar que tú puedes comprar, que detecta vibraciones, y cuando las vibraciones pasan una determinada cantidad, suena una alarma y te avisa que sería interesante que dejaras tu casa porque estás en mitad de un terremoto. Pues bien, Sebastián tomó un cable desde la alarma y lo conectó a una tarjeta Arduino, que lo que hace es mandar un mensaje a Twitter diciendo: chicos, hay un terremoto en Chile ahora mismo. En cosa de una semana creo que consiguió 30 y algo mil seguidores por Twitter. Yo estoy conectado y de vez en cuando manda una señal de alarma y dice: chicos, esta es de prueba, como diciendo, por si acaso. Otro ejemplo es el ejemplo de Botanicals. A mí este ejemplo es uno de esos casos que me parecen, no voy a decir ridículo, yo diría que un objeto de diseño crítico, pero mucha gente se lo ha tomado en serio. Como objeto de diseño crítico quiero decir que es un objeto que es casi como la máquina del café, ¿no? Es algo que está conectado, pero que en el fondo solamente sirve para recordarnos que tenemos que vivir nuestra vida de otra forma. Este es el típico sensor que tú pones en tus plantas y que lo podéis comprar en los chinos y que hace pi, 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 pi cuando la tierra se está quedando seca. La diferencia es que este te manda un mensaje a Twitter o un SMS a través de un gateway. Es decir, detecta cuando tu tierra está quedándose seca y te dice: oye, sería interesante que me riegues porque lo estoy pasando mal. Por cierto, este aparato se prototipó con Arduino, luego se le dio esta forma y estuvo expuesto en el MoMA, y creo que es parte de la colección permanente del MoMA ahora mismo. Bueno, ya que está aquí la gente de Libelium, tenemos el caso de Fukushima. Como sabéis, en Japón, bueno, no tengo que dar la explicación de lo que pasó en Fukushima el año pasado, pero lo que sí que puedo explicar es que lo que sucedió es que muchísima gente no confiaba, o la opinión pública en general no confiaba en las mediciones de radiación que daba el gobierno, ¿no? Se produjo una situación de falta de confianza en los mecanismos oficiales de información. Entonces, toda una serie de grupos, por ejemplo, los hackerspaces de Tokio, hubo gente de Estados Unidos, gente de España, que se pusieron de acuerdo para intentar proporcionar herramientas alternativas para medir la radiación. Entonces, por una parte, la comunidad de Arduino fabricó dispositivos como este, que es un medidor de radiación, y por otra parte, se emplearon servicios online para poder mapear la radiación. Entonces, si tú ibas a salir de tu casa, que te interesaba saber si tu área o a dónde ibas a ir, la radiación era demasiado alta, podías consultar el mapa y si había un medidor de radiación en esa zona, pues te serviría la información a través de Internet. Este fue un caso muy claro de colaboración, porque lo que sucedió es que a nivel mundial esta válvula de aquí prácticamente desapareció. Entonces hubo un montón de gente buscando esas válvulas para poder fabricar medidores de radiación alternativos. Hubo grupos que se dedicaban a comprar antiguos medidores Geiger rusos y hackearlos, sacarles cables y conectarlos a Internet, etc. Este es un caso de nuevo donde la aplicación práctica de la Internet de las cosas de pronto tiene mucho sentido. Es un caso extremo, muy extremo, pero tiene bastante más sentido que el de la planta que te manda un mensaje tweet cuando está quedándose sin agua, ¿no? Bueno, también depende de cuándo quieras a la planta, pero digamos, si estás de vacaciones y la planta te manda un tweet, es que claramente no estás en casa. El problema es no haber hablado con tu vecino. Pero bueno. Finalmente quiero mostrar un caso, o un par de casos, relacionados con el arte. Este caso es el de Ståle Stensli. Ståle es un catedrático ahora mismo en la Universidad de Aalborg y llevamos colaborando con él desde hace 3 o 4 años en generar diferentes objetos que se conectan a la red a través de teléfonos y que suelen ser tecnología vestible. En este caso es una chaqueta que tiene 80 motores, 80 vibradores, y esos vibradores pueden ofrecer diferentes patrones de vibración. Este circuito que tiene en la mano, que diseñamos para él, se conecta a través de Bluetooth con un teléfono Android. El teléfono Android localiza la posición y cuando llegas a un lugar determinado en la ciudad, él programa una interacción, por ejemplo, la serpiente, y la serpiente es un patrón de movimiento que te parece que tienes una serpiente encima del estómago. Da bastante miedo.
Y claro, con 80 motores se pueden hacer muchísimos patrones diferentes de movimiento. Y todo surgió de un prototipo que hicimos con un circuito Arduino con Bluetooth, el teléfono y demás. De nuevo, esto es un objeto que está conectado a la red. Está conectado a la red a través de ti mismo. No está localizado en un lugar en concreto. La experiencia está localizada en un lugar en concreto, pero el objeto no. Ahí veis, hay una diferencia entre el sistema de riego que está conectado en algún sitio y este aparato. Los dos, al final, van por la misma red, se nutren de datos del mismo sitio, ¿no? Pero tienen diferentes formas de aplicación. Otra empresa así pequeña, igual que Telefonía que comentaban antes, es Google. Y Google el año pasado, hace de hecho justamente un año, decidió tomar Arduino como plataforma de referencia para la creación de accesorios para los teléfonos Android. Crearon un circuito que permite prototipar dispositivos físicos que son lo que se llaman accesorios para Android, ¿no? Y al contrario que, por ejemplo, sucede con Apple, que con Apple, para poder desarrollar accesorios, tienes que firmar un contrato con ellos para que te den acceso al sistema de desarrollo. Con Google, sencillamente, lo publicaron en Internet. Y como querían hacerlo libre, tomaron nuestra plataforma porque era libre. Pero lo que me interesa en este caso, este es un caso, de nuevo, de una red conectada, que es el gimnasio. El gimnasio es la situación perfecta donde todo el mundo viene con un aparato que ya está conectado a la red. Todo el mundo lleva un teléfono móvil en el bolsillo. Y casi todo el mundo, hoy por hoy, en el mundo civilizado, tiene una red de datos en su teléfono. Tiene Internet de alguna forma. Aunque no tenga Internet, puede emplear su teléfono como sistema de almacenamiento de datos. Es decir, tú te vas al gimnasio y quieres, por ejemplo, medir tu rendimiento. No hace falta que te envíen un mail o que... No, tú conectas tu aparato propio al sistema, él te descarga cuál es tu rendimiento mientras te ejercitas y te lo llevas contigo. Esto es casi, si lo pensáis, la versión más analógica de la Internet de las cosas, ¿no? Porque puedes llevarlo al extremo de que tú no tienes que conectarte a ninguna red para llevar tus datos. Eres tú eres la red. Tú te conectas al aparato, descargas tus datos y te los llevas contigo en tu bolsillo y luego los conectas a tu ordenador. Has hecho lo mismo que enviarlo a través de Internet. La diferencia es que en este caso te ha saltado cualquier tipo de conexión. En este ejemplo, ellos solamente representaban el rendimiento, por cierto. Bien. Un aspecto muy importante dentro de lo que sería ese sistema es cuál es la experiencia de usuario. ¿Cómo vais a programar los aparatos? Si se compra, por ejemplo, el reloj despertador para la abuela, ¿cómo puedo yo configurar el despertador para ella? Y ya no me refiero a configurar... Bueno, configurar un despertador puede ser relativamente sencillo. Tiene un par de botones y tiene una pantalla. Hasta ahora lo hemos hecho siempre. Pero, ¿cómo podría configurar un aparato que no tenga pantalla porque tiene que estar en un entorno duro? Por ejemplo, el sistema de riego, ¿no? Me hará falta algún sistema que permita conectar a él de forma estándar, poder configurar sus parámetros. Por ejemplo, actívate cuando la temperatura cambie de estos grados a estos grados y dejarlo funcionando. Yo creo que el paradigma de uso que va a haber es como el que muestro aquí, en el que habrá un sistema sencillo de conexión a través de pantallas táctiles con el que podemos descargar la programación de los autómatas conectados a través de un cable de forma local o a través de la nube. Y hay muchos experimentos que ya están haciendo esto. Hay muchísimos proyectos que ya están probando ese sistema de una forma u otra. Entonces, para resumir, en nuestro estudio de investigación distinguimos entre dos tipos de redes. Las redes personales, que solamente existen cuando estamos ahí, y ejemplos de estos son el gimnasio, solamente existe cuando estoy ahí, o la chaqueta que mostraba el proyecto artístico, que solamente existe cuando yo la llevo. Si yo no la llevo, no existe. O redes que están siempre conectadas, por ejemplo, el sistema de riego, o el reloj despertador, que en teoría está siempre conectado, o el sistema de medición de radiación, que está siempre conectado, o el sistema de seísmos, que está siempre conectado. Como veis, es importante distinguir diferentes escenarios de uso y pensando en ellos también optimizar cuál es el uso del ancho de banda. Y una de las grandes discusiones realmente es el debate entre público y privado, que no voy a entrar aquí porque tampoco creo que sea el foro para discutirlo, ¿no? Pero como ya os podéis imaginar, que cuando yo genero datos,
al menos yo creo que tendría que tener la capacidad de poder compartirlos o no compartirlos a la medida de lo que yo quiera. Porque no es lo mismo compartir la medida de temperatura del agua de mi piscina, que no tengo piscina, pero sería interesante hacerlo, ¿no?, que compartir cuál es mi gasto energético en casa. Hasta cierto punto puedo comprender que mi gasto energético tuviera que ser público porque afecta a un gasto energético global que afecta a otra serie de factores de cómo funciona la ciudad, ¿no? Pero el agua, la temperatura de mi piscina, pues no sé por qué tendría que ser público por necesidad. Bien, yo de cara a cerrar con lo difícil que es esto, porque me dedico a hacer investigación sobre el campo, quiero cerrar con una ecuación. Y esta ecuación es sencillamente una primera formulación de lo complejo que es para casi cualquier persona, digamos no para cualquier persona, digamos para un empresario, crear una empresa dedicada a la Internet de las cosas. ¿Cuáles son todos los aspectos que tiene que tener en cuenta a día de hoy? Porque todo el mundo piensa, pues llegas esto y lo conectas a Internet y ya está, ¿no? El problema es, coges esto y lo conectas a Internet y ya está. Ese es el paso que es complejo, ¿no? El paso es que, la ecuación básicamente describe que el precio por objeto es lo que la gente va a comprar al final. Como bien sabéis, si algo es demasiado caro no se va a extender, tiene que tener un precio razonable. Es decir, ¿cuánto pagaréis por un reloj despertador? Yo creo que nadie pagaría mucho más de 30 euros, ¿no? Y a día de hoy todavía me parece demasiado alto, 30 euros. Pero bueno, tienes cuánto vale el hardware y cuánto vale hacer el software. Tienes, esto se me ha saltado algunas otras, cuánto vale generar la documentación. Todo necesita algún tipo de documentación. Y eso va en función de cuántos dispositivos vas a crear. Pero luego, además de eso, tienes que añadirle el soporte técnico que va en función de cuántos dispositivos crees que vas a vender. Porque tú es algo que pones por adelantado en el precio. Tú estimas, vamos a vender 100.000. Cuando vamos a vender 100.000, de los 100.000 creo que 1.000 personas me llamarán pidiendo ayuda. Con lo cual me harán falta tantas horas de asistencia telefónica. Luego tienes que tener en cuenta la conectividad. ¿Qué tipo de conectividad les vas a dar? ¿Va a ser constante? ¿Vas a conseguir la tarjeta esa SIM maravillosa que te va a dar 1 giga para los próximos 5 años para que el despertador funcione sin que la abuela tenga que preocuparse por la conectividad? Y luego, si la infraestructura existe, como es GSM, bien, pero si la infraestructura no existe, ¿cómo das la infraestructura? ¿Qué infraestructura vas a necesitar ahí? ¿Vas a necesitar una red Wi-Fi para que tus sensores se conecten? Pues te hará falta igual ese gateway que era que ofrezca una Wi-Fi dentro de casa para que los sensores de esa persona se conecten, etc., ¿no? Y luego, al final, por supuesto, ¿cuánto quieres ganar? ¿Cuál es tu margen de beneficio? Entonces, si alguno va a hacer una empresa dedicada a la Internet de las cosas, me gustaría que alguien pudiera comprobar esta ecuación porque es que es tan compleja que no creo que nadie se haya puesto a hacerla, ¿no? Ese es el gran problema. Pero algo que quiero dejar muy claro, porque bueno, Arduino nació como un proyecto de hardware. Mucha gente piensa que desarrollar algo en este sentido es llegar y hacer hardware. Y es una equivocación. El hardware al final es la parte más barata de toda la ecuación. El hardware va a costar 10 euros. Es todo lo demás, todo lo que pones encima, que es lo que vale. Es la documentación, es el soporte, es la negociación. Yo, por ejemplo, llevo fácil 200 horas trabajadas con Telefónica para lanzar una placa que vamos a lanzar con ellos. 200 horas. ¿No? Pues para eso tengo que tener algo que me mantenga durante 1 año, para poder trabajar 200 horas durante 1 año en paralelo, para poder negociar con ellos. Os podéis dar un poco una idea de qué rangos estamos hablando, de tiempo, dinero, es relativamente complejo. Bien, entonces, básicamente lo que quería transmitir es que la Internet de las cosas es una realidad que yo creo que va a llegar y que hay una diferencia muy clara entre el concepto de qué puede estar conectado y qué no puede estar conectado, que creo que todavía nadie ha encontrado cuáles son las aplicaciones que pueden estar conectadas en casa, pero que la razón por la que no se ha encontrado no es otra, que es muy difícil conseguir acceso a los datos de una forma económica. Porque si tener un sistema de GSM con una tarjeta SIM costase 5 euros, todo estaría conectado a la red. El problema es que no cuesta 5 euros. Y con esto abro para preguntas.
Muy bien, muchas gracias, David. Conserva algunas de las grandes virtudes aragonesas, como la concisión en el lenguaje y la ausencia retórica. Solo dice exactamente lo que viene a decir y lo que es valioso. Bien, gracias a eso tenemos unos minutos para la conversación y para la interacción. Como David se presenta como diseñador interactivo, supongo que entiende sobre todas las cosas el valor de la interacción con la gente. Juan, ¿tenemos micrófono? ¿Preguntas? Hola David, una fácil. De los últimos proyectos que has visto en Internet de las Cosas, ¿cuál ha sido el que más te ha motivado o sorprendido? Bueno, como sabes, es difícil encontrar proyectos ahora mismo que tengan sentido. Esa es la realidad. Entonces, ahora mismo sí que dentro de lo que es el campo de las Smart Cities veo algunos proyectos que tienen bastante valor, sobre todo porque tienen mucho sentido en el contexto económico en el que estamos ahora, ¿no? Por ejemplo, sistemas de control de luces que se dedican a ahorrar alumbrado público. No ganar dinero, sino ahorrar dinero, ¿no? Que es otro valor añadido. Entonces, yo por ahí hay una empresa de Granada que se llama C-Lab, creo, que realmente están trabajando con eso y creo que han comprendido, de hecho, este asunto bastante bien, ¿no? Han comprendido el hecho de que ellos conectan todas las formas en una ciudad, el alumbrado de los edificios públicos, etcétera, las alarmas, y no cobran más que creo que es €1 por dispositivo, que no es nada, ¿no? Porque un aparato que conecte a la red ahora mismo puede costar 50 euros. Lo que ellos se llevan es un porcentaje del ahorro, no del beneficio, sino del ahorro que produce emplear un sistema como este, ¿no? Un sistema de control total de la iluminación, etcétera. Entonces yo veo que esos son los sistemas que ahora mismo se cae de cajón, que tienen sentido. Lo que no veo todavía son aparatos de consumo para casa. Y el problema que yo veo realmente es lo que he explicado. El problema son los datos. Es cómo conectar. Buenas tardes. ¿Me puedes explicar por qué habéis creado un lenguaje de programación propio? ¿Por qué no habéis utilizado algo como Pascal, C++, no sé, bueno, algo de común uso? Bueno, hemos creado un lenguaje que es C. O sea, no hemos creado un lenguaje, empleamos C. Y lo que hemos hecho es un metalenguaje. Hemos creado funciones, pero funcionan en C. La razón del metalenguaje realmente es no depender de ninguna plataforma de hardware. El Arduino ahora mismo funciona con chips o con una familia de chips que se llama Satimega, y como explicaré el sábado, estamos lanzando otras placas que funcionan con ARM, que es una plataforma diferente. Entonces, claro, ese cambio de arquitectura, si nos hubiéramos quedado con el funcionamiento de una, habría sido muy difícil hacer la migración. Pero ahora mismo el 90% de los ejemplos que funcionan en una arquitectura funcionan en la otra arquitectura, por haberlo hecho con este metalenguaje, pero que al final es C. O sea, es C 100%. Cualquier estructura de C funciona, las librerías de C se pueden tomar en código fuente, importarlas y funcionan. Otra cosa es que hay procesadores de los que empleamos que son de 8 bits que no tienen capacidad para manejar determinado tamaño de variables y cosas por el estilo. Hola, me refiero a que tú has dicho que el problema actual es la conexión de datos, ¿no?, en los dispositivos. ¿Realmente no se podía plantear el concepto de que tú por donde vayas andando en el mundo civilizado hay una subred, un wifi o por medio cableado para conectar tus dispositivos? Me refiero, el despertador de tu abuela podría ir conectado al wifi de tu casa, o si en ese caso dices que no tuviera wifi, pero prácticamente en la mayoría de los hogares hay Ya, pero un punto de acceso a Internet. Pero es que mi abuela no va a tener que pagar el ADSL. Pero igual no el ADSL, sino
internet pública del ayuntamiento que hay en muchas Claro, zonas de la ciudad. Esa es otra cosa diferente. El asunto es que con la red 3G el 90% del mundo o sea, el red 3G va a cubrir el 90% del mundo, ¿no? ¿Para qué volver a cubrirlo con otra red de datos? Ese es el asunto. Entiendo que tiene sentido que hay redes que funcionan en bandas libres, pero si tú hicieras un cálculo matemático, yo este cálculo no lo he hecho, ¿vale? Y no quiero tampoco que esto siente ningún tipo de... Pero apuesto que si haces un cálculo de cuál es el ancho disponible en Wi-Fi y haces una estimación de que todas las casas tengan 10 objetos conectados, te darás cuenta de que te vas a quedar sin ancho de banda relativamente rápido. Ese es otro de los problemas que hay. O sea, ya no es tanto qué tecnología eliges, cuánto cuesta la tecnología, sino además que casi cualquiera de las tecnologías el ancho de banda disponible no es suficiente. Y yo creo que lo que vamos a alcanzar es un estándar de facto. Es lo que yo creo. ¿Cuándo? Tampoco lo sé. O sea, ¿sabes? Habrá alguien que presentará una solución que comprará muchísima gente y eso se convertirá en el estándar. Pero cuando yo empecé a investigar en el año 2002 o el 2001, finales del 2000 o principios del 2002, había una pelea entre Wi-Fi y Bluetooth. La gente decía que Bluetooth valía para todo y la gente decía que Wi-Fi valía para todo. Un escenario típico de conflicto era la sala de conferencias. Y de una sala de conferencias, si tienes, por ejemplo, Wi-Fi, puedes dar cobertura a Wi-Fi con un solo punto de acceso puesto aquí, ¿no? Si pones un punto de acceso de Bluetooth aquí, puedes dar cobertura igual bien a mitad de la sala y más o menos a toda la sala. Ahora, el problema es cuánta gente se puede conectar de golpe a un punto de acceso. De forma efectiva, en el año 2002, a Bluetooth se podían conectar 7 dispositivos simultáneamente, pero podías poner un montón de puntos de acceso de Bluetooth, con lo cual podrías dar una conexión de bajo ancho de banda, pero bastante fiable a todo el mundo en la sala. Pero con Wi-Fi, lo que pasaba es que todo el mundo compartía un solo punto de conexión en un canal. Entonces, esa pelea, por ejemplo, tenía, ¿sabes?, detractores. O sea, tenía gente a favor y en contra de un sistema y otro para diferentes situaciones. Pero lo que pasó es que se produjo un estándar, o sea, se produjo una adoptación de un estándar de facto. De pronto se dieron cuenta que era más fácil hacer un gateway de ADSL a Wi-Fi y que daba más cobertura para una casa y resultaba más económico que no hacerlo por Bluetooth. Y Bluetooth ha estado en estado durmiente, ¿sabes? No ha habido dispositivos Bluetooth prácticamente desde el 2002 al 2012. Y ahora que ha aparecido Bluetooth 4, de repente va a tener un montón de sentido para picorredes. Entonces, eso es a lo que me refiero, ¿no? Que no sabemos lo que va a pasar. Podemos discutir durante horas, pero no sabemos cuál va a ganar. Claro, yo lo decía por eso, porque de aquí a, o sea, unos años antes nadie pensaba decir, en todos los móviles que vas por la calle tienen internet. No, igual que eso en todas las casas o puede haber una red que te suministre para... Por eso también he dicho al principio de la presentación que la conectividad y la infraestructura dependen de las empresas. O sea, hay lobbies y demás que discuten sobre qué es lo más interesante. Por ejemplo, sabes que ha habido casos en España, de hecho, donde ha habido ayuntamientos que ofrecían wifi gratis y los han llevado a juicio porque estaban ofreciendo una competencia desleal con las operadoras de telefonía que ofrecen internet. Entonces la pregunta ahí es ¿cómo se puede solucionar eso? Bueno, pues cuando entramos en el tema de la política, desafortunadamente, como investigador, creo que no voy a poder entrar. Es una cuestión porque es difícil de resolver, porque se podría resolver con un pedazo de lobby que dijera, no, es que además que hay wifi gratis, en España tenemos, yo qué sé, 10 gigas de ancho de banda para wifi, ¿no? Y ya arreglado. Ahora, no habría telefonía, no habría nada, ¿no? Ese sería el problema. Muchas gracias. A ti. ¿Más preguntas? Hola David, mira, yo quería hacerte una pregunta. Yo aún no acabo de ver el Internet de las Cosas con telefonía móvil, por el tema de escalado, de cantidad de dispositivos. ¿No te parece que hay una especie de oportunidad de modelo de negocio para tú poner para tú vender el dispositivo que te conecte a la red? O sea, un poco una especie de gateway para una pico red en tu casa, para el despertador, para el microondas, para la cafetera. Eso ya existe. Venden los puntos estos MiFi que tienen para conectar 5 dispositivos que van por 3G y te hacen una red Wi-Fi. Y además,
Creo que han empezado, es que hace como 2 semanas empezaron a vender el tipo de negocio que yo quería que existiera, que es como, creo que es como 5 gigas y que no caducan o algo así. Que es realmente, eso es realmente lo que hace falta para que esto se extienda. Por eso decía que yo creo que va a haber un estándar de facto. Y eso es lo que yo creo que va a pasar. Va a haber un gateway que va a darte acceso a una red inalámbrica y que aparte va a funcionar como tu punto de acceso interno, y aunque no tengas en ese momento 3G, tendrás una red. Porque eso es otro de los grandes problemas. Si yo, por ejemplo, tengo en mi casa un sistema, una red inalámbrica montada y que todo va por 3G y de repente 3G deja de funcionar y no puedo desde mi pantalla de control controlar mi sistema de riego, eso es un desastre. ¿Sabes? Ese escenario, por ejemplo, es otro escenario de uso que es un desastre. El que tendría que ser que mi red que yo monto en casa funcione y que luego eso se conecte a la otra red. Ahora, también es cierto que ahora mismo estamos en ese momento en el que hay un montón de gente que va a tener un solo aparato conectado y que además no tiene móvil. Porque en el mismo escenario que estamos discutiendo, yo podría comprar un teléfono Android, que se pueden comprar por 50 euros, y ofrecer una aplicación y meterlo en una caja y dárselo a mi abuela. Sí, pero para esa solución Wi-Fi es excesivo. O sea, quiero decir, algo en banda libre, un Zigbee, algo similar, o incluso... ¿No te parece que es demasiado matar moscas a cañonazos poner un MiFi para conectar una cafetera? Sí y no. Claro, la cuestión es si yo sé que mi red va a tener un determinado volumen, tienes toda la razón. Pero si voy a tener 2 aparatos y ya tengo un ordenador que ya tiene Wi-Fi, o ya tengo un teléfono móvil que ya tiene Wi-Fi, o un tablet que ya tiene Wi-Fi, ¿para qué voy a tener que además tener otro sistema de control para configurar el sistema? ¿Sabes? Si ya tiene un sistema de comunicación existente, otra posibilidad sería decir, bueno, pues como ya tienes un ordenador que tiene esta llave USB a Zigbee, por ejemplo, que te hace la configuración, y hay un juguete, literalmente un juguete que es el Shifteo, creo que se llama, que son unas cajitas que se comunican a través de una red Zigbee con un ordenador, y el ordenador tiene juegos que se descargan y se juegan con los bloques, y son bloques con los que juegas y los mueves. Es un ejemplo muy bueno de ese escenario de uso. Ahora, ¿puedes portar eso a controlar tus aparatos en casa? Pues no lo sé, hay que probar. Ese es el sistema, ese es el debate que hay ahora, y lo que se está produciendo ahora mismo en el ámbito de las pymes. Pyme es que creo que casi suena mal, pero son pequeñas empresas, pequeñas startups que se dedican a investigación, que lanzan productos en la Internet de las Cosas. Es una pelea por encontrar los estándares apropiados que van a triunfar. Y el que va a triunfar no lo sabemos. Ese es el asunto. Yo creo que Bluetooth 4 tiene muchísimas posibilidades, por ejemplo. La alimentación es increíble y en precio va a salir muy bien cuando se compra en cantidades. Yo creo que ahí le va a comer mucho terreno al Zigbee, por ejemplo, Bluetooth 4. Gracias. ¿Más preguntas? Hola. Igual que has pensado desde el punto de vista del ancho de banda, que no va a haber recursos para todos, desde el punto de vista energético, el desplegar cualquier solución, el de la planta y todo lo que estabas diciendo, ¿habéis pensado hacia dónde podemos ir si al final todo está enganchado pero tiene un consumo eléctrico importante? Sí, por eso habla de Bluetooth 4, por ejemplo, que está pensado de cara al ahorro energético. Porque dispositivos con Bluetooth hasta ahora consumían demasiado. Bueno, vamos a ver, desde Arduino, por ejemplo, las plataformas que hemos hecho hasta ahora nunca han sido pensadas de cara al ahorro energético, han sido pensadas de cara a que una persona sin conocimientos en electrónica pudiera conectar cualquier cosa, hacer un cortocircuito y que no se quemara ni su placa, ni su ordenador, ni su casa, ni él. Por otro orden, que no se quemara él. Aún así, yo he visto quemarse un ordenador. No he visto las llamas, pero se queman por dentro. Que en 7 años ya son unos cuantos. Pero sí que internamente nosotros tenemos un debate sobre cómo hacer una plataforma que consuma poco. Y de hecho, nuestra siguiente plataforma funcionará con 3,3 voltios.
Y está pensada para que tenga otro tipo de funciones y que pueda echarse a dormir y pueda ahorrar, etcétera, etcétera. Para Internet de las cosas eso es fundamental, de hecho. Por otra parte, la investigación que yo hice en colaboración con la Universidad de Zaragoza anteriormente, que trabajé con el grupo de Tecnodiscap durante una serie de años, trabajamos creando sistemas de posicionamiento en interiores, que consistía en hacer sistemas que son como los satélites de GPS, ¿no? Tú colocabas sistemas que lanzaban pulsos ultrasonido y tienes un receptor, una tag activa que recibía el ultrasonido y te daba tu posición a través de una comunicación con un ordenador. Bueno, pues todo el sistema que creamos ahí funcionaba por Bluetooth y todo iba de forma inalámbrica y un día nos dimos cuenta, pero vamos a ver, cuando tú pones un sistema que pones colgado en la pared para que te mande señales a tu tag activa, le pones una fuente de 12 voltios. Entonces, ¿para qué quieres que vaya por Bluetooth? Si ya tiene un cable, le pones más cables, ¿no? Y nos dimos cuenta que hay sistemas que de por sí, en el fondo, cuando estamos reapropiando un espacio que ya existe, ¿no? Como un edificio que ya existe, son complejos porque vale más dinero montarlos que otra cosa, pero cuando es un edificio nuevo, ya irán con la alimentación normal y corriente, irán con el sistema de control de consumo normal y corriente, y serán los pequeños aparatos los que consuman. Entonces, la pregunta realmente es qué tecnología hay que emplear en los pequeños aparatos para que no consuman, ¿no? Y yo creo de nuevo que las dos tecnologías que compiten son Zigbee y Bluetooth. ¿Quién tiene más posibilidades de ganar? A día de hoy, yo creo que de todas Bluetooth, porque están todos los aparatos que tenemos. Este de aquí tiene un Bluetooth, mi tablet tiene un Bluetooth, mi teléfono tiene un Bluetooth. Y tiene mucho más sentido de cara a hacer un producto comercial que se pueda configurar bajando una aplicación y que comunique por Bluetooth con el aparato y lo pueda configurar. Que no tener que comprarme algo que no va a funcionar con mi teléfono ni con mi tablet, pero puede que con mi PC a través de USB. Ese yo creo que es la clave. Más. Eso sí que ha sido conciso. Buenas tardes. Relacionado con lo de los estándares de facto que decías, por ejemplo, iniciativas como Electric Imp, no sé si te sonará, que es como un módulo que permite la conexión a redes Wi-Fi, 802, lo que sea, y que ya pues que vale 5 euros o 5 dólares. Claro, esto permite mucho más darle sentido, ¿no? A que las cosas no cueste tanto en hardware y se busquen utilidades, porque realmente igual el microondas no tiene mucho sentido conectarlo, pero la nevera sí que tiene sentido que te haga la lista de la compra y cosas así. Es un poco cambio de paradigma, ¿no? Me vas a perdonar, pero el frigorífico conectado es el otro ejemplo después de la cafetera que... No sé, no vamos a discutir de eso, pero... Si se te seca la leche... Los alimentos en mal estado, lo que sea, todo eso se puede Hombre, yo veo hay muchos sistemas para el hogar. Perdona que haya hecho el chiste, ¿vale? No era mi intención, pero hay muchos sistemas para el hogar que sí que tienen sentido. Por ejemplo, en hogares para ancianos, la detección de un muerto. Esto parece una estupidez, pero no lo es. Y se puede hacer por olor. Y de nuevo parece una estupidez, pero no lo es. Y el consumo energético. Hay toda una serie de cosas que además... de hecho, viviendo en un país como España, que es un país en el que el colectivismo importa bastante más que en otras partes, yo creo que en algún momento dentro de poco nos vamos a autoobligar, por ejemplo, a ser eficientes en el consumo energético, y será mediante la publicación de nuestros datos de consumo de energía y compartiéndolos con otros ciudadanos y buscando formas eficientes de hacer uso de la corriente eléctrica, por ejemplo. Entonces yo creo que eso sí que tiene sentido. Ahora, lo que tú dices, cómo conectar, cómo llegar al estándar de facto, porque habrá aparatos que valgan 5 euros y... Pues posiblemente. Yo creo que esto será realmente lo que defina al final. Sí. Por qué se decanta la Ahora, gente, ¿no? la pregunta, yo me gustaría preguntar, ¿cuánta gente aquí, por ejemplo, sigue teniendo teléfono fijo en casa? Yo creo que la gran mayoría. Si hago esta misma pregunta en Suecia, creo que ni el 50% de la gente va a levantar la mano.
porque se ha producido una migración salvaje del teléfono fijo al 3G, ¿no? Porque es mucho más barato y porque cuando te vas a tu casa de campo en vacaciones, el mismo teléfono fijo que tienes en casa te lo llevas a otro sitio y mantienes el número. Es el concepto del teléfono móvil barra fijo, ¿no? De la misma manera pasa con el ADSL. Ahora todo el mundo aquí tiene ADSL fijo, pero si tú vas a la India, la mayor parte de la gente tiene ADSL inalámbrico. Y es un mercado infinitamente más grande que el nuestro. O sea, lo que yo creo que va a suceder es que el estándar de facto nos va a pillar por sorpresa. Y va a ser... No sé, o sea, el problema es que para Internet de las cosas es difícil de saber porque, como he explicado, no hay una aplicación que ahora la gente esté comprando masivamente. Tú no vas al Aldi, ¿no? Yo creo que es el ejemplo perfecto. Cuando algo no se vende en el Aldi es que ya ha alcanzado el mercado estable. Entonces, tú no vas al Aldi y te encuentras un termómetro por Wi-Fi. Tampoco te encuentras un termómetro por Bluetooth. No te encuentras un termómetro con ninguna comunicación inalámbrica porque esa comunicación inalámbrica todavía es demasiado cara. Para la gente que puede pagar sí que venden enchufes al que le metes una tarjeta SIM. Para la gente que le apetece pagar la tarjeta SIM que va a ir dentro de ese enchufe. Para poder encender algún aparato por control remoto y te cuesta 60 o 70 euros ese aparato. ¿Ves? Hay un mercado para eso, pero no hay un mercado para el termómetro por Bluetooth que voy a poner en casa. Y sin embargo, cuando compras un termómetro le pones el sensor en la ventana y tienes un aparato que va por AM mandando tonos digitales a tu salón, posiblemente, ¿no? Y podría ser por comunicación digital. Un investigador que se llama John Kuhn, de IBM, que es Research Fellow de IBM, explica en un vídeo, y bueno, a mí me confirmó en persona, que es posible hacer un chip de GSM que cueste $3. IBM lo ha hecho. Y aparte GSM ya no tiene patente, con lo cual además no hay que pagar nada encima de eso. Es decir, te pueden dar el esquemático para que tú directamente pongas encima de tu sistema la antena ya impresa y demás para GSM y que va a costar $3. El problema que hay es que eso hay que conectarlo y hay que pagarle a una tercera persona. Yo sigo diciendo que el problema es el plan de negocio y no me cansaré de decirlo. Yo creo que la red más ubicua que hay es la red de telefonía y las telcos lo saben y están exprimiendo lo que pueden. Ese es el asunto. Gracias. A ti. En lo que respecta al concepto de Internet de las cosas que tú has comentado, tú dices que el microondas y la nevera y eso no sería, o sea, no tiene una aplicación en sí el que estén conectados, ¿no? Que tengan Internet. Yo creo que te interesa a ti, por ejemplo, saber de que tu microondas está conectado a Internet. Pero no saber, no conectado a Internet, pero hasta lo que yo entendía el concepto de Internet de las cosas, no solo el que estén interconectados los objetos, sino que estén identificados, ¿no? Cada uno de ellos. O sea, pero, por ejemplo, para evaluar el consumo, por poner un caso, yo es que soy muy práctico en estas cosas. Yo os recomiendo que veáis un vídeo de Ericsson Research que se llama... vaya, me he olvidado el nombre. Pero es un vídeo en el que un personaje que se llama David está volviendo a casa y sus objetos hablan entre sí. Él iba a tener una cita con una chica y la chica le ha dado plantón. Esos objetos entre sí deciden que tienen que prepararle la llegada a casa de la mejor forma posible, ¿no? Pues ponen la calefacción en marcha, ¿sabes? La cafetera habla con el otro y se comunican por Facebook. ¿No? Porque son objetos inteligentes y son autómatas y hablan entre sí a través de la red y hablan por Facebook. Y están en plan de, bueno, vamos a hacerle a David lo más fácil posible el asunto y tal. Y cuando el tío llega a casa se encuentra todo tan cómodo y le ponen en la televisión creo que es el partido que va a ver y tal, y le mandan y de repente la chica le llama, ¿no? Y el tío mira el teléfono y lo cuelga y se queda en casa, ¿no? Es tristísimo. Entre tú y yo. Pero el asunto es, volviendo al tema de qué me interesa a mí, por ejemplo, monitorizar de mi microondas. Me interesa monitorizar su consumo. Me interesa monitorizar, eventualmente, que algo se quema en mi cocina, ¿vale? Si algo se quema en mi cocina, me interesa que mi alarma antiincendios, que vale para toda la casa, es la que esté conectada.
Y el consumo se puede analizar por patrones. Esto hay investigación hecha en Suecia, de hecho hay una empresa que lo va a lanzar, que analiza tus patrones de... Es que hay unos que analizan incluso cómo parpadea la luz del contador de la luz. En función de cómo parpadea, te puede decir, tu microondas está conectado, tu frigorífico está conectado, tu televisión está conectada, porque afecta a la forma en la que se representa la información. Pero ya no de cara al consumo, sino piensa no para el individuo que compra el microondas, sino para la empresa que está vendiendo microondas o bolígrafos, el detectar una falta de stock antes de que se acabe, o un robo o una pérdida. De ahí el Internet de las cosas, el tener todo conectado, el saber que no voy a perder mi móvil, o el móvil no que lo va a llevar, pero cosas así, el microondas, a eso me refiero. Mira, por ejemplo, mi hermano trabajaba para Bosch y diseñaba cocinas. Y mis padres aquí presentes han estado probando todas las cocinas habidas y por haber, por inducción. Y esas cocinas se conectan por wifi a la red de casa y reportan de vuelta al laboratorio de Bosch, porque son cocinas de prueba. Ahora bien, a ti como tú, ¿te interesa que tu cocina se ponga a reportarle nada a Bosch, a Siemens o a Electrolux? No. Esa es la pregunta. Es la pregunta que nos tenemos que preguntar todos, y yo creo que cuando consigamos responderla nos daremos cuenta que qué objetos tiene sentido que estén conectados y qué objetos no. ¿Sabes? Yo intento no vivir la fantasía de sí, vamos a conectarlo todo, ¿no? Yo intento ser práctico. Yo creo que sí que va a llegar, y creo que hay una serie de cosas en las que la Internet de las cosas nos va a ofrecer ventajas, y otras cosas que, en cierta manera, no sé hasta qué punto tiene sentido perseguirlas. En el último, ¿cómo se llama? Consumer Electronics de Las Vegas, LG presentó un frigorífico conectado, que no es el primer frigorífico conectado que se presenta. Y se conecta y te dice, oye, parece que te estás quedando sin leche, y oye, parece que... Pero claro, yo no sé, si me tienen que recordar que debo comprar la leche, es tristísimo. Tengo un chino en la puerta de casa. ¿Sabes? Es que abro el frigorífico, no hay leche, bajo abajo y la compro. Ese es el asunto. Eso es a lo que voy. O sea, tienes que imaginar escenarios de uso donde realmente tiene sentido. Y hay un montón de escenarios de uso. Están los obvios, que son asistencia a mayores, que son residencias, etc. Y luego hay otros que son los que todavía nadie ha encontrado, que son los del mercado grande. Y eso es los hay que buscar. Me ha gustado mucho el ejemplo de la cocina de tu familia. Ahora que está tan de moda la Open Innovation, ¿no? Donde los ciudadanos participan en los procesos de innovación para mejorarla. Yo creo que existe la oportunidad también aquí en Zaragoza de crear una inmensa cocina con wifi en toda la ciudad. En ese sentido sí que puede ser interesante el abrir una especie de canal en la red wifi municipal gratis para que los ciudadanos, pues los ciudadanos innovadores, pues pongan ahí sus cositas y se pueda montar esta gran idea de cocina, ¿no? en toda la ciudad. También un poco para bajar la barrera esta inicial, que cuando tienes pocos dispositivos, cuando empiezas a hacer algo, pues el coste de la conectividad es alto, ¿no? Podemos bajarlo, reducirlo a cero. O sea que apuntamos la idea de la cocina. Gracias. Solo una pregunta más, por favor. Hola David, lo mío es rápido, solo es una pregunta, tú que te mueves por más lugares que nosotros seguramente. Todo esto del Internet de las cosas y objetos conectados y tal, y de las Smart Cities, yo siempre veo que hay una cosa, o igual es por falta de percepción, que nos olvidamos de ciertas partes sociales, y que yo tengo una visión que creo que puede ser muy atractiva y muy útil para que sí, que las Smart Cities estén súper conectadas, las ciudades súper monitorizadas, pero a la hora de tratar datos no veo o no se le da tanto bombo a utilizarlos para una ayuda social.
a utilizarlos para que sea todo más accesible, para que gente pues ciega, minusválida, tal, sea todo, se le puede abrir un mundo bestial con todo esto de una manera muy sencilla, a mi parecer. Y lo digo esto porque lo he propuesto incluso a 11 cosas y opciones que no son demasiado complicadas, y sin embargo cuando propones otras cosas así más comerciales, pues sí que te reciben con brazos abiertos. Simplemente a ver si sabes tú si se le está dando estas aplicaciones, porque por lo menos creo que es necesario y me alegraría en otros lugares. Yo creo que hay aplicaciones sobre la Internet de las cosas ahora mismo. Sí, a que los objetos que están conectados se utilicen para facilitar la vida, no tanto para saber pues lo de la cafetería y tal, sino para a nivel pues de accesibilidad, sobre todo, ciegos, minusválidos, y etcétera. Simplemente. Es que precisamente ese es el campo de aplicación, yo creo, más directo. No es pero por la general hay aparatos que, o sea, es que, bueno, ¿cómo decirlo? Hay como una especie de ortopedia moderna, por así decirlo, que te permite atacar dispositivos electrónicos comerciales normales y corrientes para poder adaptarlos a los diferentes casos. El asunto es que el mundo de la discapacidad es un mundo muy específico. Cada persona tiene una necesidad diferente y requiere casi un trato especial, ¿no? Es como que ahí yo creo que casi más que el aspecto de la Internet de las cosas, lo que hace falta es poder ofrecer un servicio de adaptación específico, rápido y claro. Porque lo que no da tiempo, por ejemplo, toma el caso de una persona con una enfermedad degenerativa, no da tiempo a desarrollar tan rápido como esa persona va sufriendo el proceso de degeneración. Entonces, yo creo que lo que hace falta son aparatos, como ya existe, como he explicado, que permitan hacer una adaptación conforme van sucediendo las cosas. Que luego estén conectados o no conectados, pues, hombre, la situación es que la mayor parte de esos dispositivos están conectados a un ordenador, con lo cual ya están conectados. La pregunta es más qué uso masivo se puede hacer de eso, yo creo. Pues, hombre, no tengo marcas, pero las hay. Bueno, hay todo tipo de casos. Hay, por ejemplo, un ejemplo de la Universidad de Lund, del espacio de investigación que se llama Certec, que trabajó con el Newton de Apple y tenía un dispositivo que realmente lo que ayudaba a invidentes a poder localizarse en la ciudad. Y esto es mucho antes de los teléfonos móviles y mucho antes. Es uno de los precursores que ha sentado las bases de cómo se hace la tecnología de asistencia en la ciudad. Ahora mismo, la verdad es que no conozco de ninguna empresa, por ejemplo, que esté haciendo esto. Y sí que sería interesante, por ejemplo, mezclar tecnología de mapas con algún tipo de dispositivo que fuera fácil de llevar. De hecho, hay muchas aplicaciones para móviles, pero no hay, por ejemplo, sistemas de conducción automática, por poner el caso. Que yo creo que eso sería realmente una ayuda muy fuerte y requiere una inversión en investigación fuerte. Bueno, creo que me tengo que ir. Muy bien, no tenemos tiempo para más, hemos agotado el tiempo, hemos aprendido, hemos disfrutado. Gracias a todos ustedes, gracias David, y el sábado más. Gracias a todos. What?